es la radio que mereces. Es la radio que no sabías que necesitabas. Juego de damas, sin poses, sin guiones, pura radio. Bueno, señores, seguimos en Juego de Damas con un invitado muy especial que viene a tocar un tema de trascendencia e importancia en la República Dominicana que tiene sus aristas y genera opiniones encontradas y son los alquileres. La ley de alquileres en nuestro país. Vamos a conversar sobre los aspectos prácticos y legales de esta ley. El doctor Francisco Guillén está con nosotras. Un fuerte aplauso para recibirlo. Bienvenido, Guillén. Muchísimas gracias, contentísimo de estar aquí, contento de compartir cabina con su próximo invitado, que es un hermano, una figura protagonista en estos tiempos de hiperactividad legislativa, que estamos aprobando muchas leyes importantes para la República Dominicana. Y solamente vengo con una duda. ¿Cuál es? Y es que mientras estuve esperando en el pasillo, todos los que pasaban por ahí me decían, muchos que conozco, amigos, incluso compañeros del partido, me decían que yo venía al mejor programa de esta plataforma completa de las mañanas. ¡Sácalo en limpio! Incluso gente de otros programas, no entiendo por qué lo dicen, ¿eh? Puedo tener alguna idea, pero no estoy seguro. Una ligera idea. Contenido. Puedo ver la idea. Un contenido variado. Gracias por la invitación, señores. Francisco, quienes hemos tenido un apartamento alquilado en algún momento determinado, hemos tenido que enfrentar situaciones que forman parte del día a día en nuestro país. Y es que la ley regularmente le da un amparo distinto al inquilino que al propietario. Y esto genera opiniones encontradas porque si bien es cierto que el inquilino tiene sus derechos, no menos cierto es que cuando los derechos del inquilino transgreden los derechos del propietario, entonces hay que buscar en buen dominicano un bajadero. ¿Cuál es la situación actual de la ley de alquileres en este sentido? Sí, mira, llevas toda la razón, Isaura. El tema del inquilinato en la República Dominicana presenta muchos obstáculos, tanto para inquilinos como para propietarios, hay que decirlos. Pero en un sistema, en un país donde el sistema judicial está tan sobrecargado, donde la justicia es mucho más lenta de lo que debería, pues acudir a los tribunales para buscarle una solución a estos problemas muchas veces toma tiempo y toma mucho tiempo. Y esto se agrava aún más para los propietarios cuando los inquilinos, por ejemplo, dejan de pagar o cuando el contrato llega a término y el propietario quiere disponer de su inmueble y el inquilino se niega a salir. Porque muchos propietarios, gente mayor, personas casadas con su familia, dependen mensualmente de los ingresos que reciben por esos alquileres. Entonces, esto se complica. Por eso la propuesta que viene a iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo Alfredo Pacheco, de reformar la ley de alquileres, yo diría más que reformarla, que se dicte una nueva ley de alquileres para sustituir el decreto de 1959, es un esfuerzo importante que hay que valorar, tanto por parte de él como proponente, como por parte de la comisión especial que conoció en la Cámara de Diputados de este proyecto, que la preside el buen amigo Amado Díaz. Hay que decir, Isaura, para poner a la gente en contexto, que esta iniciativa se propuso en la Cámara de Diputados por Alfredo Pacheco, fue aprobada en 2 lecturas en la Cámara de Diputados y fue al Senado ya aprobada con unas modificaciones propuestas por la comisión, y el Senado justamente ayer pues la aprobó con otras nuevas modificaciones que deberán ser conocidas en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que reconozco que es un esfuerzo importante, que se trata de una ley que viene a modernizar el esquema de contratación de arrendamientos, no menos cierto es que hay mucha preocupación en algunos sectores, y yo de manera particular como abogado y persona interesada en los asuntos de interés social y público, pues que hay que señalar esas pequeñas observaciones que podrían generar más problemas que soluciones a futuro, tanto en corto como en el largo plazo. De modo que si bien valoro de manera positiva este gran esfuerzo, entiendo que ahora en la Cámara de Diputados se debe, en medio de toda esta, como le llamaba, hiperactividad legislativa, donde se están aprobando tantas leyes, el Código Penal, el Código de Trabajo, la Ley de Residuos Sólidos, la Ley de Compras y Contrataciones, pues esta ley de alquileres debería recibir un tratamiento muy delicado y reflexivo en esta nueva vuelta que viene a la Cámara de Diputados, justamente porque la República Dominicana, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo hacia el 2018,
tiene una tasa de ocupación de alquileres de casi un 40%, de un 38%, solamente por debajo de Colombia. Eso significa que hay una gran cantidad de personas que viven bajo la modalidad de alquiler o que sus negocios están en un local comercial alquilado. De modo que el impacto económico que tiene el esquema de arrendamiento de inmuebles en la República Dominicana es importante tanto para los inquilinos como para los propietarios, como para la economía en general. Tengo dos casos puntuales y qué bueno que mencionas el tema de alquiler comercial. Tengo dos casos puntuales. Uno, un alquiler comercial que se le pide el local y la persona entiende que cómo me lo pide si ya yo tengo tanto tiempo aquí ya yo tengo un punto y no me quiero ir, pero la persona le avisó con un año de anticipación. No, y lo decoré. Y lo decoré. Y hice cambios. Y entonces hizo todo eso y hasta puso una cafetería que luego la alquiló para adelante sin decirle al dueño. Entonces el dueño se enojó y dijo, pero ven acá, mi amor, necesito, subalquiló. Y tengo un caso también personal de un apartamento que alquilamos, la persona vivió los depósitos y cuando estábamos pidiendo que se salga, terminó en que el inquilino salió, tiró tiro, hizo un desastre. O sea, tenemos un lío armado. Entonces, ¿qué se hace como dueño de propiedad cuando la persona no se quiere ir por una o la otra? Mira, lo que pasa es que lo primero que hay que entender es lo siguiente, Irina, y me gusta siempre llevar a la gente a comparaciones para que pueda entender los contextos. Las leyes están para regular las relaciones entre las personas con el Estado, entre las empresas, y como el Código Civil es una ley que regula relaciones entre iguales, porque están en una misma posición de contratación. Pero a diferencia del Código Civil, el Código de Trabajo es una ley que regula relaciones desiguales, porque regula la relación de un empleador con un trabajador, donde hay un efecto, digamos, dado por la jerarquía, ¿verdad? El caso de la ley de alquileres, a mí no me queda muy claro cuál fue el diseño que se quiso implementar aquí, porque la ley de alquileres no tiene que venir a proteger ni al propietario ni al inquilino. Una ley de alquileres en un contexto de libre mercado, con algunas regulaciones sociales, debe establecer reglas claras para que en el marco de esas reglas claras haya una total libertad contractual. No es lo mismo tú alquilar una nave industrial totalmente equipada o un edificio con toda la tecnología de punta que tú alquilar una nave completamente vacía en un predio rural. Entonces, esas son particularidades que solamente pueden conocer y determinar en un contrato el propietario y el inquilino. ¿Qué pasa a partir de ahí? Partiendo de la libertad contractual, en los casos que tú señalas, la indisposición, la falta de voluntad del inquilino de salir cuando el propietario le requiere la devolución del inmueble, va a estar determinado, esa situación va a estar determinada por lo que establezca el contrato. Un contrato que podrá ser verbal o que podrá ser por escrito. Si es un contrato por escrito, probablemente se va a regir por las disposiciones del decreto de 1959. Si es un contrato verbal, se va a regir por las disposiciones del Código Civil a partir del artículo 1736. Y eso marca una gran diferencia, porque hay una dispersión legislativa. Pero ahí entra otro tema, Isaura. Pero espérate, lo que yo quiero, sí, porque tú supiste que ellos tienen todos algo en común, los fupistas. Pisan el acelerador y no se detienen. Guille, a mí me gustaría que se lo expliquemos al público de a pies como si tuvieran 6 años para que puedan entender cuáles son las debilidades y las fortalezas que tú identificaste en esta ley. ¿En qué le afecta al que alquila y en qué le afecta al propietario? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se debe revisar o lo que se debe cambiar? Bien, mira, un primer aspecto positivo de la ley es que te distingue lo que es un inmueble para vivienda y un inmueble alquilado para fines comerciales o sin fines de lucro. Porque evidentemente el inmueble destinado a vivienda, que es donde la gente vive, su apartamento, donde vive con su familia, donde vive solo, tiene un efecto de habitación, es decir, donde se guarnece la familia, que tú no puedes salir corriendo porque te deban 2 meses a sacarle todos los trates para afuera, para la calle a la gente. Eso tiene que agotarse un proceso, porque así como hay inquilinos que son morosos y que son incumplidores, también hay propietarios que son abusadores y que si tú no le aceptas el aumento de un 20% te quieren sacar para la calle. En ese mismo sentido, escúchame. Sí, bueno, pero es que hay casos, y escúchame, Mili, que rayan en el abuso también del inquilino. Totalmente. Creo yo que la ley debe buscar un equilibrio en este sentido, porque
Muchas veces el propietario es dueño de 5 apartamentos y lo alquila y ni cuenta se da cuando le depositan, pero en otras el propietario es una señora mayor que sus hijos viven fuera y que le dejaron ese apartamentico para que ella viva de eso. Que su medicina depende de eso. Su medicina depende que de su eso. supermercado depende de eso. Exacto. Claro. Se encuentra un HDP que se le muda y que le hace 1 año, 2 años en su casa y que la señora no tiene quien vaya y lo saque. Totalmente. En ese mismo sentido, ¿hay un tope legal? ¿Existe un máximo en el way de los alquileres que se le puede implementar al inquilino? ¿Existe un tope? Mira, a nivel de porcentaje. Todo va a depender de lo que se establezca en el contrato. Ahora, en el proyecto de ley, en lo que se refiere al reajuste del precio, en los casos de vivienda, por eso digo que es bueno que se haya separado el fin comercial del fin habitación, del fin vivienda. En el caso de las viviendas se estableció un tope máximo de reajuste de precio de un 10% si las partes no estipularon nada de manera expresa en el contrato. Es decir, si cuando yo contraté con el propietario, yo como inquilino, no se estableció en el contrato nada sobre el reajuste del precio, se estipula que el tope máximo que se puede prever es de un 10%. Es un 10%. Pero eso te genera otras dificultades. Porque, ¿qué pasa normalmente? Tú alquilas un inmueble a 1 año, un apartamento. Llega el vencimiento del contrato, ya la gente está cómoda en el apartamento, al propietario le están pagando su dinero. ¿Para qué vamos a gastar otra vez firmando otro contrato, pagándole otro notario? Vamos a dejar eso así. Vamos a continuar con el contrato de manera verbal. Ah, mira, pero establecía un aumento de un 5% anual. Bueno, pues vamos a aplicar el 5% y yo te sigo pagando. El problema no es ese. El problema es cuando vienen los incumplimientos o cuando el propietario no se quiere hacer cargo de una reparación de una plomería, por ejemplo, de un inodoro que se tapó o de una filtración que tiene el vecino de arriba. Y le dice, no, pero resuelve tú, yo no me puedo ocupar de eso ahora. Y ahí empiezan los conflictos habituales en este tipo de contrato. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando el contrato termina, en el modelo actual, cuando el contrato termina, 1 año, llegó el año, pero seguimos aquí, ya ese contrato no rige la relación entre ese inquilino y ese propietario, la rige el Código Civil. Entonces, cuando tú te vas al Código Civil, hay una dispersión de normas que te modifican el contenido del contrato. Entonces, en definitiva, Isaura, eso lo que te genera es una inseguridad jurídica. En esos aspectos, la ley ha venido a corregir esas distorsiones y dentro del marco de la libertad contractual, es decir, del derecho que tienen el inquilino y el propietario de contratar como ellos quieran ese alquiler, hay parámetros mínimos donde te dicen, bueno, si ustedes no estipularon nada sobre este aspecto, entonces la ley va a presumir que se trata de este renglón o de este número o de este porcentaje. Eso es bueno. Hay un video viral, Guillén, de un señor quitándole literalmente los sinks de la casa a una señora diciéndole, tú tienes tantos meses, te he dicho que necesito mi dinero, tú no me quieres pagar, sal de mi casa. Y él le quita los sinks a la señora y la señora llorando y los niños llorando. ¿Qué pasa en ese sentido? Yo tengo casos en mi oficina de abogados, yo tengo casos de alquileres, por ejemplo, comerciales, porque uno se enfoca mucho en el alquiler de vivienda. Pero estamos ahora mismo en un momento de mucho dinamismo inmobiliario y hay mucha gente que está, en vez de invertir en un apartamento para alquilar, invierte en 1 o 2 locales comerciales. Y hay mucha gente que está poniendo su negocio por primera vez que no va a comprar un local y que se alquilen esos locales. Eso está pasando aquí en todas las esquinas de la República Dominicana. Y los locales comerciales para mí es donde está, o los inmuebles arrendados para fines comerciales, es donde está el mayor talón de Aquiles de esta ley. Primero, porque no está contemplando situaciones que se dan en el día a día. Yo tengo la oficina llena de casos de eso, donde tú tienes un inquilino que no te está pagando, generando rentabilidad desde su negocio en tu local, en el que tú invertiste, probablemente en el que tú estás pagando el préstamo mensual de ese local, y tú duras 3 años peleando en los tribunales, ese inquilino recibiendo dinero por el negocio que desarrolla y tú sin poder sacarlo. Yo entiendo que la ley debió contemplar esta situación y establecer procesos mucho más abreviados para lo que tiene que ver con los alquileres comerciales. Lo que pasó ahí fue lo contrario. Ahora mismo, todos los alquileres, los problemas que derivan de los contratos de alquiler se conocen en los juzgados de paz. La ley, el proyecto de ley, está mandando los temas de alquileres comerciales a los tribunales de primera instancia. ¿Y qué pasa ahí? Que la carga de trabajo que tienen los tribunales de primera instancia en la República Dominicana es altísima. Entonces, un proceso de desalojo, de resiliación contractual, o sea, de terminación del contrato judicial, en un juzgado de paz te puede tomar de 2 a 4 meses. Normal.
En los juzgados de primera instancia, para fijarte una audiencia, te ponen de 2 a 4 meses. O sea que el proceso se te va a multiplicar por 5. Y tú tienes un inquilino generando dinero, rentabilidad en tu local sin pagarte, pero tú tienes que esperar que un tribunal de primera instancia te fije una audiencia, estamos en agosto, para octubre, para noviembre, para tú conocer la primera audiencia. O sea, eso te alarga muchísimo los procesos y a mí eso me preocupa. Con eso yo concluyo en ese aspecto con que si bien la ley tiene muy buenas intenciones, a la ley le faltó algo muy, muy importante que debe tener toda ley. Y es que le faltó el análisis estadístico. Para los temas de alquileres, como para muchos otros, antes de dictarse una ley, hay que analizar la data, la estadística. Y si yo hubiese sido el proponente o si yo hubiese estado en la comisión especial, quizás mi propuesta o mi forma de trabajar ese tema hubiese sido hacer un levantamiento de una muestra de 1000 sentencias a nivel nacional, analizar cuáles son los mayores problemas que se dan en los tribunales, cuáles son los tribunales que tienen mayor carga de trabajo y cuáles son las soluciones que salen más rápido. Y a partir de ahí, entonces hacer un modelo de ley que responda de manera más efectiva, más rápida, más oportuna a las necesidades que tiene la gente en materia de alquileres. Bueno, Guille, muchísimas gracias por compartir con nosotras estas inquietudes y creo que es un tema extenso y profundo que deberíamos hacer unas cuantas cápsulas y colocarlas en nuestras plataformas digitales en colaboración con el querido amigo Guillermo. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Isaura. Gracias, Irina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Alto en jugada, pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.